Si estás buscando un reproductor multimedia rápido y fluido para tu Google TV, Evo Player Pro es una de las mejores opciones que existen. Hoy te voy a enseñar los dos métodos definitivos para instalarlo en tu televisor, de forma directa desde la tienda de Google TV y a través de la aplicación de Downloader. Antes de comenzar, un detalle muy importante: Evo Player Pro es única y exclusivamente un reproductor multimedia vacío. No incluye canales, películas ni ningún tipo de lista MP3 preinstalada. Es la herramienta para reproducir tu propio contenido legal. Aclarado esto, vamos con la instalación. Vamos con el primer método, que es el más directo. En la pantalla principal de tu Google TV, ve a la pestaña de buscar o aplicaciones. En el buscador escribe Evo Player Pro. Selecciona la aplicación oficial, en este caso viene siendo la primera, y luego selecciona instalar. Esperamos a que la aplicación se instale correctamente. Si la aplicación está disponible en la tienda de tu región, se descargará de inmediato y podrás abrirla. Nota: si no aparece en tu país, no te preocupes, el método 2 lo solucionas en segundos. Luego que la aplicación se instale, la abrimos, luego aceptamos los permisos de multimedia, selecciona permitir y como pueden visualizar, luego de que la aplicación abra, saldrá en pantalla la dirección web donde vamos a poder agregar nuestra playlist. Vamos a tener nuestra dirección MAP del dispositivo y la contraseña. Si esta guía te está ayudando, hazle un favor a tu televisor, dale un buen like al video y suscríbete al canal en este momento. Subimos tutoriales y trucos toda la semana para sacarle el 100% provecho a tu Smart TV. Si vas a usar el método de instalación vía APK, volvemos a la pantalla principal. Como instalamos la aplicación a través de la tienda oficial, primero debemos desinstalarla. Voy a configuración, luego selecciono aplicaciones, con la aplicación de Evo Player Pro y le doy a desinstalar. Finalizado este proceso, volvemos a la pantalla principal y vamos a buscar la aplicación de Downloader. Selecciona la aplicación oficial de Downloader, en este caso viene siendo la primera opción, y selecciono instalar. Luego de que Downloader se instale, no la abras todavía. Primero debemos concederle los permisos de aplicaciones de origen desconocido. Vamos a configuraciones, bajamos hasta privacidad, luego seleccionamos seguridad y restricciones. Estando en fuente desconocida, le va a dar acceso a la aplicación de Downloader. Una vez activados los orígenes desconocidos para Downloader, volvemos a la pantalla principal y abrimos la aplicación de Downloader. En caso de que les salgan los permisos de almacenamiento, deben de aceptarlo para que puedan descargar e instalar cualquier tipo de APK sin ningún tipo de inconveniente. Luego de que la aplicación cargue correctamente, nos desplazamos hasta la barra horizontal de direcciones y vamos a teclear el siguiente código: 48 12 20. Seleccionamos siguiente o go y esperamos a que la página nos direccione. La descarga va a iniciar de forma automática. Esperamos a que inicie y que la APK se descargue. Luego de que la APK se descarga, va a salir la ventana de instalador. Seleccionamos instalar y esperamos a que la aplicación se instale correctamente. Para recuperar espacio en nuestro dispositivo, luego de que la aplicación se instale, aún no la abras todavía,
Selecciona listo y vas a seleccionar delete 2 veces para que el APK se elimine y no ocupe ningún espacio en nuestro dispositivo. Volvemos a inicio y vamos a abrir la aplicación de Evo Player Pro. Selecciona permitir y listo, ya tienes Evo Player Pro instalado correctamente en tu Google TV. Pero recuerda que al ser una aplicación limpia, viene vacía y necesitarás cargarle tu contenido. Si no sabes cómo agregar tu lista MP3 o tus credenciales, haz clic ahora mismo en el video que te aparece en pantalla o ve a la descripción del video donde te enseño el paso a paso exacto para agregar tu playlist a Evo Player Pro en menos de 2 minutos. Nos vemos allá.